Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en que nosotros podemos resolver problemas utilizando lo que son los algoritmos escritos, ¿no? Y ya hemos entendido de que, pues, la máquina como tal, las computadoras tienen como objetivo principal hacer el tratamiento de la información de forma automatizada y lo hace a través de entrada, proceso y salida, ¿no? Ese es el esquema básico. Cumpliendo con este esquema, hemos logrado resolver este ejercicio, ¿no? Donde también hemos logrado ver dos aspectos muy importantes, lo que llegaría a ser las variables y las constantes, ¿no? Entonces, ahí está. Pero el problema que tienen estos algoritmos, podríamos hacer muchos más ejercicios de estos, inclusive podríamos hacer, bueno, no, podríamos hacer más ejercicios, inclusive muchos más complejos que esto, tranquilamente podríamos hacer, pero no es el objetivo, ¿no es cierto? Vamos a perder muchas clases, horas ahí, además de que los algoritmos escritos tienen un problema que llegaría a ser el hecho de que se hace muy largo, muy complicado escribir en palabras cada detalle, ¿no? De cada paso que debemos resolver. En este caso de acá podemos, en este caso, este ejercicio es muy simple, por lo tanto parecería ser no más viable hacer este tipo de algoritmos, ¿no? Pero en este caso, para ejercicios mucho más complejos, también se soluciona con este tipo de algoritmos, pero se hace muy complejo, ¿no? Y además de que es un poco complejo poder describir cada cosa que está realizándose, cada paso, ¿no? Sobre todo en la etapa del procedimiento. A veces hay operaciones que no se pueden describir de forma directa, pero hay técnicas, se usa ahí, por ejemplo, lo que sería dividir el proceso en subprocesos. Lo vamos a ver más adelante nosotros, pero como nuestro objetivo de nosotros ya es programar, entonces ya no tiene sentido tocar esto. En la materia de programación 1 habíamos visto unos cuantos ejercicios también de esto, ¿no? Entonces, esto está clarito, ¿no? ¿Algo aquí tiene alguna duda esta parte para no estar repasando, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, entonces, después de esto aparecen lo que deberían ser los algoritmos gráficos, ¿no ve? Entonces, los algoritmos gráficos, algoritmos gráficos, algoritmos gráficos, son aquellos, es un algoritmo donde ya simplifica todo esto, ¿no? Simplifica todo esto. Y en otras palabras, ya no tenemos que escribir, en este caso, los pasos en palabras, sino directamente utilizamos una serie de gráficos, ¿no? Donde cada gráfico significa o tiene un significado o sirve para una determinada tarea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algoritmos gráficos, me estoy refiriendo a qué herramienta, qué diagrama. ¿Diagrama de qué es, jóvenes? Hemos visto. De flujo. Ya, los diagramas de flujo, ¿no? Diagramas de flujo o también llamados flujogramas, ¿no? Los diagramas de flujo son tan importantes, jóvenes, que no solamente es una herramienta que sirve para hacer algoritmos, en este caso del área informática. He visto y alguna vez me he dado cuenta cuando me pidieron ayuda, profesionales médicos de otras áreas también, los auditores inclusive me dijeron, Inge, queremos que nos enseñe a hacer los diagramas de flujo porque nos están pidiendo que hagamos un flujograma para demostrar algún proceso. Entonces, los diagramas de flujo no solamente sirven para, en nuestro caso, para hacer solamente para resolver algoritmos informáticos, sino que ellos resuelven todo tipo de algoritmos. Entonces, en la medicina, en la contabilidad, en la auditoría y en cualquier otra ciencia también se puede aplicar esta herramienta llamados diagramas de flujo que también sirve. En ese caso no harán algún ejercicio matemático, pero tal vez quieran mostrar algún procedimiento. Por ejemplo, en la medicina, tal vez quieren demostrar, digamos, el protocolo de atención para pacientes o para mujeres embarazadas, digamos. Entonces, ellos tranquilamente podrían utilizar un diagrama de flujo para demostrar cuál es el proceso o cuáles son las etapas que se debe seguir
para atender, en este caso, a las personas que estén esperando familia, ¿no? A las mujeres que estén embarazadas. Entonces, es una herramienta que no solamente sirve para nuestra área, ¿ya? No lo tomen así. Entonces, ahí me di cuenta de que, bueno, los diagramas de flujo es muy importante, ¿no? En otras áreas también las aplica, ¿ya? Entonces, en este caso, para nosotros lo vamos a utilizar para resolver este problema, ¿no? Nosotros ya conocemos que hay diferentes símbolos, ¿no ve? Que podemos utilizar. Habíamos usado nosotros una herramienta, ¿no? No voy a entrar en detalle a los símbolos, pero habíamos usado una herramienta nosotros que se llama el DFD, ¿se acuerdan? No sé si los del turno de la mañana han trabajado con DFD también. Bueno, no responden, voy a suponer que sí. Entonces, nosotros vamos a descargarnos DFD, que es una herramienta que nos permite en este caso modelar diagramas de flujo. Ya en este caso, esta herramienta ya está más orientado a nuestra carrera, ¿no? O diagramas de flujo, donde también podemos ejecutarlo, ¿ya? Pero hay otras herramientas también, no es el único que nos permite hacer esto. Inclusive Word tiene, ¿no? Si se han dado cuenta, Word tiene los diagramas. Sabemos que los diagramas no solamente para informática, y Word también tiene. Si se dan cuenta, Word en la parte de las formas tiene una parte donde dice diagramas de flujo. Y si se dan cuenta ustedes, tiene aquí los diferentes símbolos que se pueden utilizar dentro de un diagrama de flujo. Nosotros no hemos visto todos los símbolos porque nos hemos pasado directamente a programar en C++, ¿no ve? Entonces, si estudiamos en la universidad, hay una materia que se dedica directamente a hacer diagramas de flujo, ¿no? Pero nosotros no tenemos mucho tiempo, entonces nos habíamos visto algunos ejercicios con diagramas de flujo y luego nos habíamos pasado directamente a trabajar en el lenguaje C++. Entonces, miren, los diagramas de flujo también podemos encontrarlo aquí. No sé si alguien se acuerda, por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir que este símbolo qué significaba, el rectángulo, en un diagrama de flujo, qué significa? Podemos repasarlo, a ver. El ¿Qué proceso. usamos? Exacto. En ese caso, el rectángulo es proceso, ¿no? El rectángulo automáticamente significa dentro de un diagrama de flujo que vamos a realizar algún proceso, ¿no veo o no? Y también tenemos lo que llegaría a ser este otro símbolo, ¿no? Este símbolo de acá, que este llegaría a ser la entrada, ¿no? El flujo de datos, este se llama entrada, ¿no? Este sería para la entrada, ¿no ve? Tenemos aquí, este sería para la entrada de datos y también tenemos el flujo para la salida. Vamos a observar aquí. No sé si estoy grabando, a ver si se está grabando. Entonces también tenemos el flujo para la salida, ¿no? En este caso creo que esa es la salida. No, esa es la entrada manual. ¿Esto qué había sido? Esto es flujo de datos. Esta es entrada. Aquí había sido esta. Bueno, los flujos no están estandarizados, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Los flujos no están 100% estandarizados. Hay algunas personas que usan otro diagrama para hacer la entrada, ¿no? Diferente a esta. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, hay que tener en cuenta, ¿no? Y tendríamos la salida. A ver, si nos basamos en el Word, ¿cuál será la salida, no? Tarjeta, dice que es esto. ¿Cuál será la salida? Vamos a ver acá. Esto pero es decisión, ¿no? ¿Se acuerdan? El rombo es toma de decisiones, ¿no? Ya sabemos aquello. Esto es conector, esto es proceso, esto es proceso alternativo, ¿esto qué es? Predeterminado, interno, este es documento, este es multidocumento, terminador, preparación, esto es entrada manual, ¿no? Esta es entrada, pero no encuentro el de la salida aquí. A ver, vamos a ver. ¿Esto qué es? Fuera de página. Esto es tarjeta, ¿no? Podemos sacar en tarjeta. Esto podría ser como una salida en realidad. Esta. Entonces tenemos aquí la salida, ¿no? Lamentablemente como les digo, los gráficos no están estandarizados, ¿no? Esto aquí vamos a poner como salida, ¿ya? Entonces tenemos estos símbolos que podemos utilizar. Y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, otro que habíamos visto era este, ¿no? Que ustedes se acuerdan, que también lo vamos a ver. Este símbolo que era para la toma de decisiones, ¿no? Este de aquí. ¿No veo o no? Es una sentencia condicional. ¿No veo o no?
Pero muy aparte de esto, como les digo, sentencia condicional, ¿ya? Si nosotros revisamos, entonces, bibliografía, podemos encontrar tal vez otros símbolos que se aplican también para la entrada, para el proceso y para la salida. Vamos a buscar en internet aquí, a ver. Diagramas de flujo, a ver, diagramas de flujo, ¿ya? Entonces, no quiere decir que esos son siempre los elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otros, vamos a ver, o vamos a poner elementos. Elementos de un diagrama de flujo. A ver. El terminador, aquí está, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Acá está, ¿no? Terminador para el proceso, pero no sé si está cargando. No me está mostrando los gráficos, ¿no? Yo quiero ver los gráficos. ¿Sabes? Aquí en imágenes. A ver. Acá está, ¿no? Miren, tenemos esto. Aquí, mira, aquí me está diciendo, esto sirve para el inicio y el final. Esto es para la entrada, es la entrada por teclado. Mire, mire, como les decía, este también sirve para la entrada, pero más específica, este símbolo para entrada por teclado, conector. El rectángulo siempre es un proceso general. El rombo siempre es en este caso, una decisión. Es una preparación o un bucle. Es una salida de impresora, mire. Entonces nosotros estaríamos usando aquí una salida de impresora o tarjeta, como lo llaman en este caso, pero es una salida, ¿no? Entonces, miren, así son los símbolos que nosotros podemos utilizar, ¿ya? Pero no está, tal vez podría ser esto los estándares, digamos, los símbolos que la mayoría utiliza, pero hay otros símbolos también que podemos utilizar, ¿ya? Entonces, para eso voy a venirme ahora a lo que llegaría a ser el DFD. Yo voy a trabajar con el software DFD para que pueda, en este caso, para que pueda mostrarles que vamos a hacer nuestro diagrama de flujo aquí, ¿ya? Entonces voy a descargar última versión y me voy a descargar, ¿ya? Ahí está, descargar DFD, no sé qué versión será, 1.1 dice, pero es un programa que no llega ni a 1 MB, son 370 KB. Es un programa súper liviano, ¿no? Acá está, ya se ha descargado y lo voy a abrir, ¿no? Lo abro el programa, me vengo aquí y aquí tenemos el icono de DFD. Lo voy a ejecutar y aquí está. Tenemos DFD en este momento. Lo voy a hacer un poco más grande esta parte de aquí para poder observar y aquí. Por ejemplo, aquí viene algo interesante. En DFD está usando el círculo como, en este caso, como inicio y como final. No debería ser este símbolo, ¿no? Por ejemplo, inicio y final dentro de los estándares o dentro de los símbolos estándares que hay, llegaría a ser lo siguiente. No tendría que ser esto, tendría que ser este símbolo. Y eso es cierto, en la universidad también nos enseñan así, ¿no? Agarramos esto, dice, entrada y salida tendría que ser este. Vamos a venir acá abajo. Aquí. El símbolo de la entrada es este. ¿Dónde está? Ah, aquí, este. Aquí debe decir, miren. Bueno, bueno, esto no. ¿Dónde está? Formas. Es este. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Aquí tenemos. Este es el símbolo y aquí sirve para poner inicio y fin. ¿No veo o no? Inicio y fin. Probablemente este sea inicio y fin. Entonces, probablemente este sea el símbolo estándar que la mayoría de los autores o de las personas maneja para poder, en este caso, hacer un diagrama de flujo, ¿no? Pero en nuestro caso, en el caso del programa DFD, por ejemplo, no está trabajando así. Si ustedes observan el DFD, si ustedes observan el programa del DFD, en este caso, desde aquí voy a insertar una nueva hoja, insertar esta, ¿no? Si ustedes ven el DFD, en este caso, el símbolo que usa para la entrada y bueno, para el inicio y para el fin es otro, ¿no? Es una circunferencia que lo podríamos fácilmente confundir con un conector. Pero que no les confunda esto, al final de cuentas, aquí inclusive dice inicio y fin. Yo ya sé que esto es el equivalente, en este caso, a este símbolo que también se puede manejar. Entonces, aquí estamos viendo claramente un cambio de símbolo, ¿no? En cuanto al inicio y al fin. Pero eso no tendría que llegar a confundir, ¿no? Entonces, no hay problema hasta aquí, ¿ya? Entonces, usando el programa DFD, yo voy a resolver el mismo ejercicio que era, en este caso, la suma de dos números, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es traspasar este algoritmo escrito a un algoritmo gráfico. Yo ya tengo el inicio y el final.
automáticamente DFD ya tiene puesto el inicio y el fin, porque al final, sea un algoritmo gráfico o sea un algoritmo escrito, tiene que cumplir con las mismas características. En este caso tendría que ser ordenado, finito y coherente. Entonces ya tiene el inicio y el fin para que sea un algoritmo en este caso finito, ¿no? Ahora tenemos que colocar lo siguiente. Si nosotros seguimos el algoritmo que dice leer un número y almacenarlo en A. En este caso nosotros ya no tenemos que escribir nada porque ya no es un algoritmo escrito, es un algoritmo gráfico. Por lo tanto, tengo que basarme a través de un gráfico para hacer aquello. Entonces, ¿qué gráfico tendré que utilizar, jóvenes, para leer un número en una variable? O leer un número y guardarlo en una variable. ¿Qué símbolo tendré que usar? El símbolo de la, ¿de qué? ¿Que nos sirve para la? Entrada. Para la entrada, ¿lo veo o no? Entonces, aquí nosotros observamos, y aquí claramente tenemos este símbolo. Miren, lectura, dice. Lectura o entrada llega a ser lo mismo, ¿no? Lectura de leer. Por eso usamos la palabra leer también aquí. ¿No veo o no? Entonces, venimos acá y este es el símbolo que nos permite leer datos. Selecciono este símbolo, le pongo acá y aquí tengo el símbolo de la entrada, en este caso, y le voy a dar doble clic para poder, en este caso, insertar. La pregunta es, aquí, jóvenes, tendré que poner la palabra, y en este caso, digamos, leer un número, y tendré que poner esto, ¿o qué directamente poníamos aquí? Las variables. Directamente poníamos las variables, ¿no? Porque en este caso, este símbolo ya por naturaleza significa que estoy leyendo los datos por teclado. Por algo es un algoritmo gráfico. O ya nos evita colocar varias de estas palabras, ¿no? Directamente, en este caso dice que vamos a leer una variable. Entonces aquí, bueno, ya automáticamente este símbolo dice que voy a leer un dato y lo voy a guardar directamente en las variables. Entonces aquí vamos a poner la variable A. Y también podríamos directamente colocar A, B. Con esto que estamos haciendo, separados con comas, estamos haciendo que vamos a leer dos valores y el primer valor va a ser almacenado en la variable A y el segundo valor va a ser almacenado en la variable B. Entonces podemos leer, utilizando directamente un símbolo, podríamos leer más de una variable, ¿no? O también, si nosotros quisiéramos seguir exactamente este diagrama de flujo, tranquilamente podríamos nosotros hacer lo mismo. Podríamos agarrar aquí A, insertar otro el símbolo de entrada y leer la variable B. Al final de cuentas llegamos a lo mismo, ¿no ve? Llegamos prácticamente a lo mismo, ¿no veo? No, pero para simplificarnos la tarea, lo que voy a hacer es usar simplemente un conector y usar la coma para separar las dos variables que se van a leer. De la misma forma ocurriría aquí, ¿no ve? En el diagrama de flujo, bueno, en el algoritmo escrito, no siempre puedo usar estos dos. Recuerdan ustedes que también podemos simplificar esto en un solo paso y poner leer directamente dos números, ¿no veo? No, leer dos números y almacenarlos en A y B, que prácticamente también es posible hacer esto para evitarnos, en este caso, un paso, ¿no? Al final de cuentas, esto también llega a ser el equivalente, también, bueno, llega a ser lo mismo, es válido. Esto o el otro llega a ser prácticamente lo mismo. Entonces, con esto estamos colocando la entrada. ¿No veo o no? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Inge. Ya. A ver, Sí, se nos va a ingeniero. cortar. Se nos va a cortar la clase, entonces tenemos directamente menos de un minuto. Entonces, mismo link, por favor, para continuar. Ya, gracias.